tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de Narrativas? Muy, pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de a qué hora vea usted este video. Los que ya nos están acompañando, las que ya nos están acompañando en este momento, sean ustedes, por supuesto, bienvenidos y bienvenidas a este episodio especial del predebate. Lo que podemos esperar de este segundo encuentro entre las candidatas y el candidato a la silla del Águila, Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez, Jorge Álvarez Maínez, en una semana en donde se volvieron a presentar diversas encuestas, tanto las que benefician a Claudia Sheinbaum como las que están beneficiando las menos a Xóchitl Gálvez, pero también una semana en donde las suspirantes, el suspirante, tuvieron diversos episodios que vale la pena, por supuesto, recordar. Pero ¿cómo llegan y qué podemos esperar de un debate, mi querido Federico Bonazo, mi querido Ricardo Valderas, en donde se estará discutiendo uno de los puntos claves, dicen los expertos como ustedes, en la aceptación del gobierno de López Obrador, que es la política económica? De entrada, los saludo con mucho gusto. Ricky Valderas, ¿cómo estás? Un abrazo, muy contento de estar con ustedes esta tarde y pues nada, muy interesado el tema. Creo que va a haber debates en prensa principalmente bastante interesantes, como en el que va a estar también el compañero Federico. No se pierdan estos espacios, van a ser muy valiosos para hacer análisis profundo de lo que nos presenten los candidatos. Yo, Fede, ¿cómo andas, Fede Bonazo? Qué gusto saludarlos tan pronto desde el último de Narrativas en este especial sobre el debate. Querido Rick, querido Jesús, querida audiencia de Narrativas. Un saludo con mucho afecto. Pues yo voy a comenzar contigo, Ricardo. Y la pregunta que te haría es, ¿cómo llegan las candidatas y el candidato a este segundo debate y qué trascendencia tiene este segundo debate ya entrando al derrotero final de la elección? Bueno, principalmente creo que tras los cambios que se anunciaron en el modelo de debate, podemos tener un espacio de discusión mucho más claro, más ordenado. Recordemos que ahora van a tener solo un minuto de participación, entonces la estructura favorece la presentación de propuestas, recaerá principalmente en la calidad argumentativa de las candidatas y el candidato respecto a su posibilidad de expresar y las posturas del gobierno que pretenden encabezar, siempre y cuando puedan evitar esta práctica de dimes y diretes que vimos en la expresión pasada. Creo que Claudia tiene un escenario muy favorable porque las encuestas a Massive Caller le dan 10 puntos porcentiles encima de Xochitl Gálvez, y entonces tiene un espacio en el que no necesita, y además no es su estilo, desacreditar la competencia para poder presentar propuestas. Creo que los ajustes van a ser bastante interesantes, nos van a ayudar y tenemos una oportunidad que me parece imprescindible mencionarla en este espacio, que es la de hablar sobre la postura del próximo gobierno respecto a las políticas de cambio climático. Creo que las expectativas de las personas en general están muy altas respecto a este tema en particular. Recordemos también la discusión que hubo en el debate chilango de la gestión del agua. Podremos escuchar a viva voz de Claudia Sheinbaum cómo se van a interpolar estas ideas ya presentadas por Clara Brugada en el gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum para hacer efectivas estas prácticas de dispersión equitativa del recurso. ¿Qué van a hacer con las miles de filtraciones que tienen en la Ciudad de México de agua? Si se van a renegociar los acuerdos con las empresas respecto a la gestión y uso de este recurso. Asimismo, las regulaciones en materia de hidrocarburos serán un tema central, o me parece que deberían de ser un tema central en este debate. Y de parte de la oposición podemos esperar por fin a que, por ejemplo, el candidato Mainés explique a profundidad el por qué está abordando las políticas que ya se habían planteado desde sus contrapartes, es decir, todas las propuestas de Maynes surgen de alguna idea
que aparece en el plan de trabajo de Claudia Sheinbaum o de Xochitl Gálvez, es decir, es un personaje que todavía no logra ligar un plan de gobierno como tal, quizás se debe a que se sabe muy por debajo de las encuestas y no ha sido retado a tener que explicar bien por qué ruta iría a este rumbo. En cuanto a la candidata Xochitl Gálvez, bueno, la verdad es que va en picada, es un gran reto para ella. Tenemos esta discusión respecto a su atuendo que me parece bastante innecesaria. Tenemos la parte de la crítica que aparece ahora justo con el debate por el meme que se hizo público. Es decir, va a haber mucho espacio para que ella tenga que subsanar todo lo que ha abanderado los partidos a los que representa. Y bueno, esto aunado a la necesidad de explicar las políticas de gobierno que ella ha presentado respecto, por ejemplo, al tema también de gestión de recursos y cambio climático, al ser ingeniera y sus posturas ser tan corporativistas, será la candidata más débil desde donde yo lo veo. ¿Cómo llegan los candidatos y las candidatas y el candidato, querido Fede? El micrófono, querido Federico. Inmejorable síntesis ha hecho Ricardo, decía, poco puedo agregar. Eh, Me dan como un poco hasta de ternura algunos comentaristas, opinólogos, que dicen, vamos a ver si en este debate Xochitl muestra madera de presidente, de presidenta. Digo, ¿qué no les han bastado estas semanas de osos públicos, de incongruencias, de pelea de la candidata de la oposición consigo misma? Es como una suerte de esquizoide que un día, ya lo hemos dicho tantas veces, apoya el aborto, el otro día no, el otro día tropieza con una idea sobre cómo va a regresar a las Fuerzas Armadas, a los cuarteles y a la vez comenta que quiere aumentar los efectivos de la Guardia Nacional. Es una Jedi trotskista que de golpe va con huipil, pero la quieren presentar como presidenciable y entonces la meten en un traje que la encorseta, del cual reniega y ahora nos propone que va a volver al huipil. Coincido con Ricardo, poco trascendente resulta esa conversación, solo como para comentar o dar pie a, a lo que es indiscutiblemente una estrategia de campaña díscola. ¿Qué quiero decir con díscola? Que no hay eh, congruencia, no hay una idea clara, hay ensayos hacia una u otra intención a ver qué puede ayudarlo a levantar en las encuestas. Las gentes que dicen, ahora sí creo que vamos a ver la madera de presidio, no sé qué esperan, que se abran las puertas del debate y descienda del cielo una marciana prístina, pura, elocuente, que ya no lea tarjetas, no invierta banderas ni escudos, no sude Una que copiosamente. sí vote por ella. O sea, yo, yo, yo no sé, me da la impresión de que tantos de ellos, eh, no sé. Bueno, la esperanza es lo último que muere. Hay que respetar que esta gente tiene una esperanza de que veamos una Xochitl que no es. Una Xochitl que no es. De parte de Claudia Sheinbaum, recordémosle a nuestra audiencia los temas del debate, crecimiento económico, que es una discusión creo va a ser fascinante, aunque no sé si el formato, yo espero, Rick, que lo que tú estás comentando permita una discusión más jugosa entre los candidatos o el candidato y las candidatas. Creo que está poblado el formato otra vez de preguntas del público, con lo cual van a tener que dedicar mucho tiempo en contestar agresiones y en contestar preguntas que además espero yo que compartan, porque en el debate pasado lo que ocurrió es que la pregunta era individualizada. Entonces, un mismo ciudadano le preguntaba una cosa diferente a cada uno de los tres, con lo cual no podías contrastar la idea que sobre la pregunta en concreto tenían las candidatas y el candidato, lo cual generaba un lío conceptual, un barullo muy difícil de ordenar. Luego, empleo e inflación. Ahí la 4T va a presentar, igual que en el primer rubro de crecimiento económico, muy buenas cifras, cifras que defienden lo que ha sido la gestión disciplinada del gobierno en esta materia. Infraestructura y desarrollo, bueno, nadie puede negar, se podrá estar más o menos de acuerdo en
qué tipo de infraestructura, cómo se generó y si su funcionalidad a futuro, pero indudablemente es un tema donde también puede presentar buenos resultados. Claudia, pobreza y desigualdad, también cambio climático, coincido, yo como hombre preocupado toda la vida por el tema, desde que era fan de Carl Sagan, el gran astrónomo norteamericano, y me influyó muchísimo. Por culpa de él terminé en la Facultad de Ciencias. Lo que pasa es que luego por culpa de los Beatles acabé en la Nacional de Música, pero eso es otro. El cambio climático me interesa muchísimo saber cuál es la postura de Claudia, que además es el campo académico que ella maneja, como bien señalaba Ricardo. Y luego desarrollo sustentable, donde también tenemos que ver cómo va a enfrentar eh, la seguramente próxima presidenta de México en esta primera anticipación que le hará a la audiencia de sus ideas sobre desarrollo sustentable. Bueno, no primera en el ambiente del debate. Va a estar bueno. Maynes llega con crecimiento, está creciendo en las encuestas. Evidentemente le está restando puntos a Xochitl mucho más que a Claudia. No olvidamos igual los episodios como el de la UAM, donde esta chica lo puso en aprietos, una estudiante lo increpó, le dijo que él no podía pertenecer a la nueva política rodeado de la vieja. Se lo dijo muy bien, se puso nervioso, ahí ya no fue el mismo sonreidor que hemos estado viendo a lo largo de estos días de campaña. Interesante el debate en la medida en que a uno le interesan estos ejercicios de contraste de personalidades mucho más que de ideas. Acá lo dejan la primera intervención para luego intentar ahondar en alguno de estos puntos. Hay un punto que es, yo escuchándolos en esta disertación que hacían, es- perdón, estamos ante el debate en donde podremos apreciar mejor lo que representa Sheinbaum y lo que representa Xóchitl Gálvez, partiendo precisamente de la discusión económica, o difícilmente veremos una honestidad por parte de Xóchitl Gálvez, ¿no? Que va a tratar de convencernos de que ella tiene trotskismo, leninismo y todo tipo de Sí. ideologías políticas a su alrededor. ¿Tú lo definías así, Ricardo? ¿Crees que haya esta confrontación realmente ideológica o nos lo permitan ver, ¿no? En una cuestión ya financiera que tendría que definir izquierda y derecha en muchas ocasiones, ¿no? La lógica nos lo indicaría. Más allá de la lógica de la dicotomía política, a mí lo que me parece más jugoso de este debate es que al parecer ambas candidatas, voy a omitir un poco a Jorge porque este ejemplo solo es aplicativo para ellas dos. Ambas candidatas parece que se prepararon toda su vida para este momento. Es una discusión muy fuerte entre cómo se estructuran las ingenierías y la ciencia de ambos polos, es decir, la postura de la reparación inmediata y la postura de la construcción de nuevas ideas para lo nuevo, las nuevas técnicas, las nuevas fórmulas, la discusión entre la ingeniería y la ciencia es que además es una discusión entre comillas en realidad, pero existe y es muy bella. Entonces creo que eso es lo mejor que podemos recuperar de este espacio. Sin embargo, no creo que Xochitl en realidad pues, no se dedica a la ingeniería, a diferencia de Claudia, que sí ejerció la ciencia, como bien lo dijo Federico. Entonces, me parece que en ese sentido, la que de verdad nació para este momento es Claudia. Esperemos no dejar las expectativas muy altas. Recuerdo que me decepcionó en algunos momentos en el debate pasado, sin embargo, independientemente creo que lo hizo bien. Xochitl va a tener que esforzarse muchísimo. A mí me preocupa bastante esto que menciona Federico de manera muy divertida, ¿no? Y que estamos esperando, que venga una persona que no es a representarlo, porque personalmente, y me doy un lujo editorial, no creo que Xochitl sea honesta en muchos momentos. La hemos intentado entrevistar varias veces y es un tanto déspota con los medios de comunicación, o ha sido un tanto déspota con el personal con el que yo he tenido la fortuna de trabajar en el momento de solicitar una entrevista. Esto no lo he tenido con ninguno de los otros dos candidatos, con Jorge y con Claudia. Me parece que son más naturales, que entienden de la institucionalidad de las cosas y que la juegan además de manera correcta sin tener estos altibajos que son muy característicos del panismo. Por alguna razón, en mi experiencia como periodista, es bien difícil comunicarte con los panistas. Tienen este aire de lo que yo digo siempre tiene que ser
y no aceptan uno como respuesta. Ahí a Maines le salió lo panista cuando lo increparon en la universidad. Se enojó, se mostró muy débil y esto también es preocupante porque un presidente, y si, que es a lo que él aspira, no puede quebrantarse frente a los cuestionamientos, tiene que explicar el por qué el sionismo, el por qué todos los problemas que le encararon son una realidad y cómo vamos a trabajar a pesar de esas realidades. Yo insisto mucho en que dejemos de negar las cosas y esto justo lo aprendí de Federico cuando en aquella narrativa que dijo en qué momento nos vamos a plantear la posibilidad o imposibilidad de gestionar un país con la realidad del crimen organizado. Nos tapamos los ojos y seguimos creyendo que esto no existe. No puedes llegar a una solución de esa manera. Y esto fue lo que le pasó a Jorge en la universidad. Simplemente se tapó los ojos, se le borró la sonrisa, como dice la canción, y ya no pudo continuar e incluso atacó a la joven en redes sociales hablando de falsos estudiantes. Esto es alarmante, porque además es el discurso que se usó contra los estudiantes del 68. Y Claro. mientras él estaba utilizando la pancarta en la parte de atrás de mis sueños no caben en sus urnas, pues, pues ¿en dónde sí caben, amigo? Porque estás utilizando las mismas prácticas del periodo de represión más alarmante de la historia de este país. Mi querido Fede, ¿cómo ves tú este panorama? Nos topamos precisamente con esos conceptos, como bien dice este Ricardo, que tendríamos que aterrizarlos en muchos sentidos. La discusión económica, ¿cómo va a marcar a cada uno de los candidatos en esta situación? Bueno, a ver, no creo que se modifique mucho lo que vamos a ver de una guerra de falsas cifras o cifras falseadas o exageraciones o maneras de interpretar las cifras, que es algo que hemos visto a lo largo del sexenio entero. Cuando la oposición hace un recuento económico, se salta la pandemia, el golpe inflacionario internacional, la guerra de Ucrania y te analiza los 5 años, casi seis, de administración y te dice que se creció menos del 1% en general. Bueno, o sea, todo el mundo retrocedió en el Ujú. 2020 y 2021. Todas las economías del mundo retrocedían. Eso computa lo que estamos viendo, y va a contestar con eso, me imagino, Claudia, es que ha habido un crecimiento por encima de lo esperado en el 2023. Los datos de crecimiento son muy buenos. La oposición va a decir que ha habido un endeudamiento superior al del FOBAPRO. Acuérdense que esto lo va a mencionar Xochitl en un momento. Y Claudia va a eludir eso diciendo, está en infraestructura, no está en Panamá, no está en Andorra, no está en las... Ojalá diga eso, Claudia, tendría que asesorarle. Toda esa lana se fue a infraestructura. Si ha habido un poquito de endeudamiento al final del sexenio, un sexenio de mayúscula disciplina fiscal, que explica también la fortaleza del peso, no solo son los factores internacionales. La autoridad republicana ha ayudado a combatir, y el combate a la corrupción, según los datos oficiales, ha dado ganancias suficientes como para que no haya déficit fiscal o el déficit fiscal esté absolutamente controlado, como sucede en todas las economías del mundo. Los gobiernos se endeudan para generar infraestructura, para generar crecimiento. Vamos a ver ese tipo, me imagino que habrá en algún momento un ataque a Pemex, que Pemex se ha invertido una enorme cantidad de dinero en la paraestatal que ya no funciona y no sirve, y Claudia dirá, este es un problema que viene desde hace mucho tiempo atrás. A Pemex lo destruyeron ustedes, nosotros lo estamos salvando porque la idea en sí de la soberanía energética es algo que están incluso recuperando aquellos gobiernos que adoptaron las políticas más neoliberales. Pues se dieron cuenta con la guerra en Europa, por ejemplo, con las heladas estas que dejaron sin gas a enormes cantidades de gente en los Estados Unidos, que cierta dependencia o control estatal sobre recursos energéticos básicos es esencial, es elemental. Es decir, hoy en día está la discusión ideológica económica en pugna. El neoliberalismo está siendo desafiado por la realidad, no solo por los teóricos de la izquierda. Espero yo que pueda convocar esa conversación con suficiente audacia y velocidad. Claudia, creo que sí. Y veremos el consejo de Jorge Castañeda aplicado, creo yo.
y de Leo Zuckerman y toda la gente que le está ya no pidiendo, sino exigiéndole a Xochitl Gálvez que sea agresiva, que ataque, que no deje respirar a Claudia, que la interrumpa, es decir, que se convierta en Donald Trump. Lo cual puede suceder, porque si ya era una Jedi, luego fue trotskista, luego apoyó el aborto y luego no lo apoyó, pues no, puede llegar el domingo, hoy, digamos, ahorita con el pelo naranja y destrozar la situación. Veremos, veremos cómo ataca a Claudia, veremos cómo se defiende Claudia, cuánto la elude, igual que en el debate pasado, y no creo que haya ninguna novedad. A ver si Maines nos ofrece menos sonrisa y un poquito más de, de contenido, que fue igual el que más propuestas alcanzó a hacer en el debate pasado. Se habla mucho de que los debates en realidad no cambian o no modifican tanto el voto duro en una contienda electoral, que realmente están diseñados o destinados para el votante indeciso. Según las encuestas, el votante indeciso en esta contienda no supera el 11%, dependiendo qué encuesta leas, pero no pasa, el número máximo es del 11%, que basados en la distancia que hay entre Claudio y Xochitl, pues les resultaría inalcanzable a Xochitl, pensando que todos votaran precisamente por ella. Ante esto, voy a jugar al abogado del diablo y lamentablemente los voy a contagiar. ¿Qué estrategia deberían de seguir las dos candidatas? Y no es que, como dicen ustedes los jóvenes, mi querido Enrique, pelucé al señor Jorge Álvarez Maínez, sino Funar. que me parece que ya va, y ojo, no lo estoy peluciendo porque ahorita les quiero hacer una pregunta sobre él que me parece que es determinante también en este debate. Pero, ¿qué tendría que hacer Claudia? O a diferencia del primer debate, ¿qué tendría que hacer Claudia Sheinbaum? Lo mismo que Xochitl Gálvez, Ricardo. Um, híjole, es que, a ver, primero creo que Claudia tiene muchas ventajas en este debate. Voy a poner dos ejemplos. Dos de los temas nodales que se van a discutir en este próximo debate son el crecimiento económico y pobreza. Y estos son datos del panorama general presentados por el Banco Mundial. O sea, no hay nada más neoliberal y conservador que el Banco Mundial. Y el Banco Mundial apunta a que tan solo en el periodo del 2023 México creció 3.2 puntos porcentuales en el segundo año consecutivo de crecimiento. Esto supera el 3% y es una moderación después del rebote por la pandemia. Estos números son verdaderamente complejos de discutir. Esto quiere decir que hubo un ordenamiento fiscal bastante útil y es en donde vimos los resultados de lo que denominó el obradorismo como la austeridad republicana, es decir, la inversión en el Estado en lugar de la iniciativa privada y la reducción presupuestal para absolutamente todo funcionario de gobierno. Y otro punto nodal de la discusión en el debate va a ser la reducción de la pobreza, que según las cifras oficiales presentadas por el obradorismo, estas sí son locales, los ingresos en México respecto a los números de pobreza entre 2018 y 2022 alcanzaron de 14% a 12,1%, es decir, lograron reducir la pobreza. Esto no había ocurrido en los últimos 4 sexenios. ¿Cómo puedes discutir frente a estos números que son tan contundentes? Digo, porque podemos hablar de que son datos locales, pero entre esto está el INEGI y Coneval, que son instituciones internacionalmente reconocidas, tienen la misma validez. No hay otro INEGI. Son las mismas personas, son las mismas metodologías. Coneval no cambió su metodología para hablar de pobreza, INEGI no cambió metodología para hablar de pobreza. Y entonces, con los mismos métodos y la misma institución de los periodos pasados, se llegan a estas conclusiones. Entonces, ¿qué tiene que hacer Claudia Sheinbaum? Concentrarse en justo hablar de las propuestas y cómo va a lograr mantener este crecimiento en el país que ya vimos en materia económica y de reducción de la pobreza, que fue efectivo durante el periodo de su antecesor López Obrador, para poder llegar a este sector votacional. ¿Qué puede hacer Xochitl? Agarrar un rosario como Lili Telles y ponerse enfrente de una pancarta con una calaca. Honestamente, perdón que sea tan honesto, pero no hay números. Lo que no entiende luego la gente que hace mucho campaña y que yo lo discuto mucho es, por más publicidad que hagas, la publicidad no es sustancia. La publicidad no puede superar la realidad.
pueden acervarla, puede adornarla, pero no deja de ser publicidad. Al final del día, cuando vas a una cadena, a un restaurante de cadena, ves las fotos, por un ejemplo, ¿no? De hamburguesas, y cuando estás enfrente de la hamburguesa toda seca y escuálida, pues te das cuenta que pues, es publicidad, ¿no? Enarbolas la idea para generar seducción, pero la realidad es que es una hamburguesa seca. Entonces, creo que va a tener que ser excepcionalmente brillante. Quien tiene la vara más alta aquí es Xochitl Gálvez. Y de verdad, yo sí estoy de acuerdo con lo que dice Federico. O sea, necesita un milagro para poder alcanzar este 11% solo para verse competitiva frente a Claudia Sheinbaum. De verdad es que para mí las elecciones en este punto ya están muy cantadas. Yo, Fede. Sí, lo mismo. No quisiera ahondar demasiado en algo que creo que ve todo el mundo, a pesar de que sus filias o fobias lo animen a pensar lo contrario. Eh, no podría agregar mucho más. Quisiera comentar simplemente que me preocupa, al igual que a otros comentaristas, hay una nota muy buena de Cepeda Patterson al Ujú, respecto. Los incidentes que ha habido en campaña, sobre todo este último que vivió Claudia. Esto se sale un poquito del tema de este adelante, debate, adelante. pero tiene que ver en el sentido de que el debate es solo un episodio más de la campaña. Eh, hay que, eh, hay que recordar que estamos en una campaña como fue la pasada presidencial también, pero esta va para allá a pasos agigantados en cuanto a números, donde ha habido ya muchos aspirantes a cargos de elección popular asesinados y asesinadas, donde ha habido secuestrados, donde había extorsión e intervención directa de la delincuencia organizada en el proceso electoral. Yo creo que es un poco tentar al destino este tipo de actos públicos, de la selfie, del encuentro, que es por una parte algo muy emotivo, muy legítimo y además que en la campaña de Claudia lo estamos viendo, le vaya uno, ¿no? A Claudia es innegable el amor popular que ha generado Claudia en este tiempo. Es una persona a la cual le han traspasado el cariño que le tenían o que le siguen teniendo, por supuesto, a López Obrador. No son mutuamente excluyentes esos afectos. Pero Claudia ha ganado mucho en cariño popular. La gente realmente la empieza a querer muchísimo. Eso se ve. Son actos masivos, son actos donde la gente espontánea del pueblo que Claudia visita o de las localidades que Claudia visita, la abraza, quiere la foto, quiere el encuentro, quiere tocarla, quiere sentirla y ahí se generan espacios para que algún loco, para que algún loco que traiga una agenda política, un loco que traiga una agenda psicótica, pueda cometer algún delirio, toco madera, porque bueno, es lo que menos queremos y a ninguno de los candidatos y quisiéramos que parara por completo la violencia política, pero no hay visos de que eso va a ser así. Y creo que es un tema que tienen que tener en cuenta las candidatas y el candidato. ¿Acaso moderar un poco este tipo de encuentros con públicos que, aunque son muy emotivos e importantes en lo humano, no tienen un resultado directo en la intención del voto, ¿no? Es un comentario que quería hacer. Lo dejo aquí, si quieres, y hacemos una última reflexión, Jesús. Les comentaba sobre Jorge Álvarez Maínez, porque resulta, según los datos, que Álvarez Maínez le está ganando ya a Xochitl Gálvez en la población entre 18 y 25 años. Es decir, la penetración de Álvarez Maínez en la juventud ha sido verdaderamente un golpe para una candidatura que pensaba o creía que podía sacar a los jóvenes a votar y que de una manera u otra se iban a sentir identificados con Gálvez. ¿Qué papel juega ya en este momento Jorge Álvarez Maínez, Ricardo? Porque no va a ganar, eso queda más que claro, no le alcanzan las canicas. Está sorprendiendo, a mí en lo personal, sí, yo sí pensé que no iba a pasar de un 3%, después de que era un candidato emergente como tal, ¿no? No era el candidato oficial, pues, no era el que tendríamos que estar viendo bailar ni cantar en Movimiento Ciudadano, pero ¿qué papel va a jugar Jorge Álvarez Maínez en este último tramo y qué busca Álvarez Maínez, pensando sobre todo en el papel de Movimiento Ciudadano después de las elecciones del dos de junio? Es que un poco a eso iba con mi primera intervención. Las redes sociales no votan y este número es bastante cuestionable porque
qué tanta participación de ese 11% indeciso forman parte del primer grado electoral que sí sale a ejercer el sufragio. La verdad es que es muy mínimo y además hay encuestas que posicionan a Claudia Sheinbaum 26 puntos por encima de Jorge respecto a este sector poblacional. Es decir, dependiendo de la metodología, esta es una pregunta que requiere de un análisis matemático profundo, es decir, cuáles fueron las matrices con la cual generaron la recolección de información, el estado socioeconómico de las personas que fueron sujetas de estudio. Es decir, hay un montón de variables que hay que considerar y yo creo que si bien es cierto que tienen un fuerte auge en Jalisco y en Nuevo León, también es cierto que en Jalisco ya están tragando saliva a la gente de Movimiento Ciudadano. Claudia Delgadillo está por encima del favorito porque aparece, el Ejecutivo siempre desgasta. Salvo si eres morenista, por alguna razón la gente morena sigue permaneciendo con con la misma tasa de aceptación. Es un fenómeno que todavía yo no le encuentro ninguna explicación, simplemente ocurre, no sé por qué, pero ¿cuál va a ser el papel de Jorge? Bueno, él probablemente llegará al Senado, él tendrá que seguir con su operación de tras bambalinas de Movimiento Ciudadano y será el momento, si las cosas siguen como están ahora, y pierden Jalisco, se tendrán que replantear como partido, no él como candidato, esta política de seguir haciendo o intentar hacer trabajo social a través de redes sociales sin ningún tipo de planteamiento, porque creo que hay un sector joven que se puede identificar más, por ejemplo, con Arturo Saldívar, cuando empezó a hacer TikToks, que de hecho se volvió viral el señor, porque supo generar este equilibrio entre la institucionalidad que implicaba ser funcionario de la Suprema Corte y hablarle a las juventudes en su mismo lenguaje, utilizando memes, sin espantarse por una calaca. Es decir, tratando de generar este espacio de diálogo entre las nuevas formas de expresión y el trabajo que realmente hace. Y como sí hablaba de casos reales, por ejemplo, el caso de Saldívar me parece un fenómeno bien interesante porque es un equilibrio entre lo que hace Claudia y lo que hace Jorge, es decir, es un punto medio, quizá no es tan sólido, tan estructurado como lo hace Claudia, sí que es sólido y sí que está dando propuestas y que está hablando de problemas reales, simplemente en un lenguaje coloquial, porque justamente no está editando sus sentencias, no está trabajando, se sale de la norma en la cual se estructuran los jueces, magistrados y ministros y empieza a hablar como habla toda la gente, que además, si ponemos atención, es justo la misma estrategia narrativa que tiene López Obrador. Por eso chachalacas, por eso todos estos localismos que generan identidad en la población. La gente sí habla así. Y si tú quieres hablar con la gente, no puedes hablar en términos científicos, no puedes hablar en términos estructurales de lo que está bien y lo que está mal dentro de la infraestructura a la que tú perteneces. Porque si yo hablo, por ejemplo, de periodismo de datos, periodismo forense, tengo que explicarlo. Pero si hablo de periodismo sin apellidos, problematizando lo que está ocurriendo y tratando de comunicar es poner en común. Y esto es lo que ha logrado muy bien Movimiento Ciudadano a través de sus campañas. Pone en común. El problema es que no tiene nada que poner en común. Poner en común unos tenis no te va a dar la presidencia. Poner en común un carro Tesla no te va a dar la presidencia. Entonces, lo que tendrá que hacer Movimiento Ciudadano es replantearse si tiene que poner toda su caballada en su estrategia de comunicación o empiezan a trabajar y generan propuestas, porque, por ejemplo, los logros de los que podemos hablar, muchos o pocos, yo sé que nuestra audiencia es diversa, yo entiendo que mucha gente puede no compartir un espacio y que puede pensar diferente y bienvenido al diálogo, pero Enrique Alfaro se sale de Jalisco sin la mitad de logros, sin un tercio de los logros que se sale el obradorismo de la presidencia de la República. Y estamos hablando de un nivel federal y un estado que no es lo mismo. Entonces, se va Enrique Alfaro, por ejemplo, con el estado con más desaparecidos del país, sin ninguna explicación, con el asesinato de un exgobernador sin ningún tipo
de explicación real a la población, apelando a la confidencialidad de un proceso en continua investigación y muy criticado. Tenemos el mismo problema de violencia en Nuevo León. Samuel se va por la puerta trasera casi. Entonces resulta problemático que la única persona que puede ser pública sea Mariana. Y Claro. entonces giran todo su proyecto de nación en una influencer. No es un calificativo peyorativo, me parece honesto lo que hace y me parece que Mariana es experta en comunicación, es una mujer brillante, pero no es una mujer política. Es perfecta para hacer campañas, es muy buena en su discurso, sin embargo, no, eso no es lo mismo que gobernar. Claro. Querido Federico, ahorita lo planteaba bien mi querido Ricardo Valderas. Tendrá que replantearse muchas cosas, Movimiento Ciudadano. Está el caso, efectivamente, Mariana Rodríguez, que podría ganar la alcaldía de Monterrey, no está por encima de Adrián Treviño de la Garza. Pero, ¿tú cómo sientes el paso final de Movimiento Ciudadano y sobre todo qué implicación puede tener para la contienda entre Xóchitl y Claudia? Buena pregunta. No, no me animo a hacer algún pronóstico del destino a corto o mediano plazo del movimiento ciudadano. Desde mi voz, pero yo voy a intentar interpretarlo pensando en cómo lo veo yo a esa opción política. Le convendría mucho a México tener una verdadera opción socialdemócrata, en el sentido no peyorativo del término, si es que puede caber no hablar mal de una democracia que históricamente, cuando se concretó en el terreno de lo político, siempre claudicó los ideales más importantes que decía sostener y defender. Eh, pero, es decir, una izquierda inteligente, institucional, que tenga como banderas el Estado de Derecho, que reivindique incluso la misma justicia social. Ahora, cuando tú metes en esa ecuación a Sandra Cuevas, a Dante Delgado, Alfaro, al mismo Samuel, al que yo no le creo nada de esto, eh, te das cuenta que es simplemente una franquicia más de nuestra democracia. Una franquicia que juega a hacer algo que sigue siendo indefinido y que no logra asentar una identidad política que tendría que estar basada en la verdadera diferencia. Por más que Maynes lo vaya a decir dentro de unos minutos en el debate, nadie le va a creer que realmente, o bueno, nadie, no lo sé, creo que al menos ciertas personas que tienen más tiempo sobre la faz de la Tierra, como es el caso del que habla, ciertas personas que tienen alguna experiencia y que conocen a algunos de los personajes que figuran en este espacio político que es Movimiento Ciudadano, dirán, pues yo no me creo que tú seas la nueva política, por más que seas un chavo de que no sé si tiene 40 todavía, más o no, creo que no. Eh, Movimiento Ciudadano tendría que hacer una apuesta más a largo plazo que no hizo. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, las reglas de nuestra democracia implican la sobrevivencia de los espacios de los partidos. Y para sobrevivir tienes que tener un cierto número de electores para mantener el registro. Entonces, las apuestas a largo plazo, que son aquellas que pueden consolidar una identidad política, son muy mal vistas. Y para tener el registro y la cantidad de votos, tienes que meter a impresentables, como son los que ya mencionamos, Sandra Cuevas a la cabeza, digamos. Yo veo conviviendo ahí a Gibran Ramírez con Sandra Cuevas y digo, ¿qué es eso? Eso es el espacio diferente, digo, ojo, dicho esto con respeto intelectual por Gibran, que me parece una persona que es un pésimo político, pero que es un hombre que piensa, que no piensa mal, en el sentido de que sabe articular sus argumentos y de que ha tenido la valentía de levantar ciertas críticas. Muchas de las últimas que ha hecho porque ha caído en la necesidad política de la confrontación me parecen pésimas, malas, no estoy de acuerdo con ellas y han desvirtuado mucho lo que en algún momento parecía una de las promesas jóvenes de la 4T, una de las cabezas de los cuadros jóvenes. Formado y con carácter. Verlo ahora poniéndose los tenis naranja, bueno, se ha desfigurado por completo. Entonces, hay una, pero esto lo estoy diciendo, repito, no podría ser de otra manera, por supuesto, desde mi perspectiva. Si nos ponemos como analistas a intentar pensar cómo lo ve una juventud que evidentemente ha crecido
en su preferencia hacia Maines, bueno, pues quizás todas estas consideraciones que yo estoy poniendo sobre la mesa para esa gente, para esa nueva generación, no son del todo relevantes. Eh, Habría que ver cómo está la discusión política en esos ámbitos más juveniles, ¿no? Eh, Hay mesas que están juntando a representantes jóvenes de las tres fuerzas en disputa y son mesas interesantes porque ves cómo están craneando, cómo están concibiendo la política las nuevas generaciones. Uno esperaría que hubiera una renovación de cierta cultura eh, de suciedad política, de chantaje, de compraventa de favores políticos en lo oscurito y que los chicos jóvenes no cayeran en ella. Por ejemplo, vimos este episodio de la representante de la juventud del PRI denunciando a Lito Moreno. Esto habla de que, bueno, en algún punto, en algún momento, quizás haya al menos una nueva generación que se plantee una nueva cultura política. Hay que ver lo que Colosito va a significar para el movimiento ciudadano también en un futuro inmediato. Por ahora el escenario no se va a mover de la síntesis que ya muy bien presentó el querido Ricardo. Voy a cerrar con el siguiente cuestionamiento para ambos, en torno precisamente a una discusión que se está dando ya en las redes sociales, ante una advertencia, ¿no?, que lanza Xóchitl Gálvez y que va de la mano con lo que aconsejó Jorge Castañeda, con lo que aconsejó Héctor Aguilar Camín, con lo que ha aconsejado todo este grupo de intelectuales orgánicos que están moviéndose a su alrededor, revoloteando a su alrededor, que dicen que sí son, que no son, en fin. Dice Xóchitl Gálvez que el domingo va a presentar una bomba, alguna información relacionada con la figura de Claudia Sheinbaum. Yo les hago la siguiente pregunta, ¿no? ¿Vale? ¿Esperamos algo o simplemente ya es blofeo, desesperación, una amenaza hasta cierto punto que puede ir en contra de ella precisamente por andarla alertando desde tiempo antes? ¿Qué valor le damos a esta situación, mi querido Ricardo? Y me parece bien complejo que esto ocurra en mitad de una contienda electoral. Creo que hemos tenido esta discusión incluso con los productos periodísticos, ¿no? Creo que la periodista más señalada de esto es Anabel Hernández respecto a los momentos en los que se presenta información. Creo que en aras de libertad de expresión está bien, pero no debería de ser, porque ella no va a presentar una denuncia, va a debatir. A mí lo único que me hace creer es que no tiene nada que debatir, entonces difamas. Cuando no puedes ganar un argumento, entonces difamas a la persona que lo está haciendo para intentar desvalorizar lo que está diciendo, justo porque no tienes argumentos. Entonces, es una patada de ahogado porque independientemente de que sea verdad o sea mentira, porque hay un proceso que hay que cumplir, es un debate, no es la institución en la que se deben de presentar estas cosas, pues me hace creer que no tuvieron tiempo de preparar un plan de gobierno y entonces lo que es más fácil es una campaña de desprestigio. Entonces, hay que tomar absolutamente todo en cuenta. Yo apelo por la libertad hasta sus últimas consecuencias en ese sentido, ¿no? Pero ella tendrá que asumir el costo de esa libertad. Si ella cree que ese es el momento preciso en el que tiene que desvirtuar a la persona con la que tiene que debatir un plan de gobierno, pues tendrá que asumir que hay gente que creamos que no se pudo preparar para el debate y entonces tiene este plan. Independientemente de lo que presente, digo, no podemos especular, todavía faltan algunas horas para que esto ocurra, pues tendrá que ser sujeto a las instituciones en el caso de que, ¿qué podría hacer? ¿Un caso de corrupción? Bueno, está Secretaría de Función Pública, están las fiscalías, hay un montón de herramientas y entonces para que esto tenga el más mínimo margen de validez, tendrá que llegar con las denuncias formales presentadas, no solo con un discurso, que es lo que hemos estado viendo con la construcción de idea de narcopresidentes. Tienen una hoja de alguien que dijo que en algún momento López Obrador tiene un amigo que en algún momento se juntó con un narco. Entonces, pues eso a mí como ciudadano, ¿qué me dice de tu plan de gobierno? Eso a mí como ciudadano, ¿de qué me sirve? Solo desprestigiar una figura política. Pongámonos de abogados del diablo. Sí es cierto,
AMLO es bien criminal, es el chupacabras. Y entonces, ¿qué hacemos? Problematizar no es el ejercicio de los agentes de Estado. Ellos tienen que solucionar. En todo caso, que haga una filtración y que se lo mande al medio de comunicación de su preferencia, que seguramente será Latinos. Entonces, ya podremos hablar de una estrategia inteligente. Tendrá los medios de comunicación respaldándola en el espacio discursivo mientras ella presenta un plan de gobierno. Porque así como se plantea, me parece que es golpeteo político y no abona absolutamente nada a la democracia. Quiero contigo, Fede. Mm, me dejaste pensando porque abriste, querido Rick, la posibilidad de un último ejercicio teatral en la situación de desesperación que está la oposición y Xochitl. A mí, más que este próximo debate o el tercero, me preocupa, o incluso las elecciones mismas, me preocupa cómo va a reaccionar la oposición eh, frente a la elección, intentando descalificarla, intentando incluso anularla, intentando el lawfare. Eh, yo pienso que hay muchas cabezas de la oposición, del poder político y económico ligado a la oposición, que deben estar diciendo 6 años más de obradorismo, no, porque perderemos demasiado territorio, demasiada posición. Hay contratos muy jugosos, hay negocios muy importantes y aparte hay un factor ideológico y no nos podemos permitir 6 años más de humillaciones, de escarnio público, porque lo que ha pasado en este sexenio es que el presidente ha promovido un terrible en el buen sentido del término, escarnio público. Las figuras del poder económico vinculadas y del empresariado vinculados a actividades corruptas en los sexenios pasados, si bien no han ido a la justicia, no han pasado por la justicia, han ido a la mañanera, donde en este terrible mapa de la realidad, López Obrador ha puesto con dedicación a cada uno de ellos ante el escarnio del público. Y ese es un factor que debe estar pesando en la cabeza de una oposición que dice, ¿saben qué? 6 años más de esto, no. Y no sé de qué son capaces. No sé, y lo digo honestamente, sin llamar a ningún tipo de alarmismo, sin querer convocar a una idea fatalista o dramática, lo digo con un verdadero sentido analítico. No puedo eliminar del análisis la posibilidad de que estos cuates son capaces de cualquier cosa y esto significa acciones en todos los ámbitos. Y eso puede ser desde algo terrible y muy grande o una maniobra como la que tú abrías la puerta ahora, Rick, de análisis, que es un último acción teatral, una denuncia, llevar una denuncia al debate y decir, bueno, acá está comprobado que quizás se lo están guardando para último momento, pero creo que no es una buena estrategia, dado que ya estamos muy, muy cerca de la elección. Veremos, veremos, ese es un elemento que le puede dar un poco de interés a un debate que por otro lado ya viene muy cantado y a una elección presidencial que ya viene muy cantada. Cierro con esto, quizás veamos, tan cantada está esa elección presidencial, no tanto como la de la Ciudad de México, por ejemplo, quizás veamos algún tipo de apoyo a los candidatos locales. Me interesaría saber si Claudia va a apoyar a Clara en algún momento del debate, puede encontrar una buena excusa para mencionar a Clara y apuntalarla, o si va a atacar a Taboada también, porque pienso que no sería buena estrategia que le dedicaran demasiada importancia a eso. Quizás los equipos de campaña de la Ciudad de México le van a pedir a sus candidatas algún tipo de refuerzo a la vez a los que contienden por la Ciudad de México. Veremos, estamos por verlo dentro de muy poco. ¿Tu micro? Ahora soy yo. Tenía duda, dije, ¿lo apagué o no lo apagué? Porque como ladró mi perro, este, pues mire, hasta aquí esta edición especial de predebate de narrativas. Ahí tiene usted el punto de vista siempre destacado, siempre interesante de estos dos personajes que en lo personal admiro muchísimo y aprendo muchísimo de ellos cada semana. Mi querido Ricardo Valderas, te agradezco como siempre, Ricky.
Muchas gracias a ustedes dos, a nuestra querida audiencia, y yo quiero cerrar haciendo énfasis en que el voto es libre y secreto y por favor no interpreten este programa como un intento de intencionalidad del voto. Aquí solo estamos problematizando situaciones que estamos viendo, pero justo me parece relevante que hablemos de democracias libres y que se sientan que están en un espacio seguro para hablar de estos temas. Muchas gracias, querido Federico. Muchas gracias, Jesús. Agradecemos sus likes y sus super likes. Hasta luego. Gracias, querido Fede. Oye, qué buen comentario, Ricardo. Sí, sí. Abono y secundo lo que tú dices. Es evidente en el caso de quienes habla cuál es su preferencia electoral, pero aquí intentamos hacer siempre una distinción entre la preferencia electoral y nuestra obligación como analistas, ¿no? Y la obligación de los analistas es siempre intentar encontrar un punto objetivo. Eso creo que de alguna manera lo hemos logrado porque a veces nos hemos llevado de parte de ciertas facciones políticas algún comentario o reprimenda. Pero qué bueno que lo mencionas. Rick. Un abrazo, Jesús, para ti y para la audiencia de Narrativas. Dentro de poco el debate. Vienen días, semanas muy jugosas en la política nacional. Ahí tiene usted, amigo y amiga de Narrativas, échenos el super chat, el super gracias. Y únicamente le comento que si usted nos sigue también en TikTok, hay una cuenta falsa que es @jet14033, no le haga caso, no tiene absolutamente nada que ver con su servidor, aun y cuando parezca que es idéntica, no lo es. Nada de lo que ahí se expresa tiene que ver con lo que manifestamos nosotros. Le agradecemos el favor de su atención y como siempre un gusto, como siempre, pero un verdadero placer.